Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Seguimos avanzando por la gracia de Dios y ya hoy llegamos al jueves 18 de enero. Estamos en Radio Amanecer en Estudio y desde aquí el pastor Roberto Matos y un servidor, el pastor Mario Rondón, le extendemos la bienvenida a este estudio de la Santa Palabra de Dios. Bienvenido, pastor Matos. Gracias, pastor Rondón. Un saludo para usted y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y sintonizan cada día. Amén. En este jueves 18 de enero estaremos estudiando Sus testimonios son muy firmes. Sus testimonios son muy firmes. Ese tema está en el contexto del estudio general para esta semana, en la lección número 3, El Señor reina. Y el texto a memorizar, donde dice: el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmo 93, 1. Al inicio de este estudio, pedimos la bendición al Todopoderoso mediante la oración. Pastor Matos, diríjanos en oración, por favor. Nuestro Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque nos da la oportunidad una vez más de abrir tu santa palabra. Amén. Al abrirla, rogamos que tu Santo Espíritu que la inspiró guíe nuestros comentarios para que sean de bendición para cada radio escucha. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, quiero iniciar este día felicitando a mi hijo Adriel, el más pequeño de la casa. Está de cumpleaños en este día. Amén. Cumple sus 16 años. Gloria a Dios. Y oramos a Dios para que Dios te bendiga, Adriel, junto a tus hermanos, a tu mami. Queremos decirte que te amamos y queremos juntos compartir la eternidad. Amén, amén. Que la pases muy bien y trataremos de hacerlo que así sea. Así que, Adriel, que el Señor te permita ver muchos años más de vida, salud y mucha prosperidad, que sigas avanzando en los estudios, que sigas prosperando y que el Señor te abra muchas puertas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Felicidades. Amén, amén. Gracias, pastor Rondón. Amén. Vamos a leer algunos textos. Estoy iniciando con el Salmo 19, el verso 7 de este Salmo, seguido del Salmo 93, el Salmo 119 y el Salmo 1 y versículo 2. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 93, 5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Wow. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Qué bendición, esa cita interesante, donde dice la palabra, la santidad conviene a tu casa. Amén. Eso despierta un espíritu de reverencia cuando estamos en la casa del Señor y nos dice también a qué debe aspirar la congregación. El la Salmo santidad. 119, 165 también dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Gloria a Dios. Y el verso 2 del Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Estos textos nos invitan a meditar en estos salmos. En estos salmos podemos ver un llamado a la meditación en la ley de Jehová, a deleitarnos en esa ley de Jehová, a que nuestra meditación en esa ley sea nuestra delicia. El Salmo 1, el verso 6 también nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmos 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad
para los que guardan su pacto y sus testimonios. La ley de Jehová, como bien nos dice la lección del día de hoy, sus testimonios son muy firmes. Estos textos están enfatizando esta declaración que aparece en la guía de estudio para el día de hoy, llamándonos a nosotros a meditar, a atesorar el valor que esta ley, que la ley de Jehová, que su palabra tiene para el buen funcionamiento de la familia, de la sociedad y de la vida individual de cada persona. Por eso dice que la santidad conviene a tu casa. Pero esa santidad viene de estar firmes en los testimonios, de meditar en ello, como dice el Salmo. Y tiene la necesidad el ser humano de tener paz. Y esa paz, dice el Salmo 119, 165, que para tener paz hay que amar la ley de Jehová. Y cuando usted medita en esa ley, entonces no hay tropiezo para nosotros. En ella tenemos que meditar. Decíamos en días pasados que orar es más comunión que comunicación. Hay que meditar esa comunión que debe tener el cristiano, el hijo de Dios, el ser humano, es meditar en esa ley de Jehová. Cuando usted medita en esa ley, hay una conexión, hay una comunicación, hay una relación permanente en usted y Dios. Cuando usted pasa el día meditando, pasa tiempo meditando en la ley de Jehová, en sus preceptos, en su palabra, entonces nuestra oración se hace permanente, se hace continua, se hace más que una comunicación, se hace un estilo de vida en la persona que está siempre meditando en su ley, en su palabra. Eso hace el camino perfecto, hace que el camino sea recto, hace que haya un escudo en la vida de la persona frente a los dardos del enemigo. Y allí, en este salmo, en estos salmos que acabamos de leer, somos nosotros parte de ese llamado al cual Dios le hace al pueblo de Israel y nos hace también a nosotros. Si meditamos, por ejemplo, en las palabras del Salmo 19, un salmo que es muy conocido y que tiene grandes bendiciones para nosotros, este salmo podríamos decir que puede ser dividido en tres partes. La primera parte habla de la creación, la segunda parte habla de la ley, que es la parte que la lección de hoy hace énfasis, y el Salmo 19 termina con una reflexión personal. Es la primera parte que nos invita a nosotros a contemplar los cielos, el firmamento, el día y la noche. Estos elementos son un eco de Génesis capítulo 1 y la idea es aludir a la creación. Y al meditar y aludir a la creación nos hace a nosotros entender que Dios como creador, el que da la ley, el que juzga, como ya hemos visto, nos invita a nosotros a contemplarlo a Él y en su creación. Y en su creación Él nos dice a través de su palabra que tenemos nosotros el derecho de reconocerlo y de adorarlo. Este Salmo 19 en su segunda parte habla de la creación, que cuenta, que anuncia, que comunica, que declara. Se habla de un mensaje, de un lenguaje, de palabras, de una voz. Este mensaje en la creación es universal. Se oye la voz de Dios por toda la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este Salmo nos invita a meditar en la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, el mandamiento de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. La idea del Salmo 19 es que esa palabra creadora que en Génesis capítulo 1, como se presenta, trajo todo a la existencia, que revela su ley. Esa palabra revela la ley de Dios y dentro de ese contexto cósmico, obedecer a Dios, guardar su ley, es restaurar el orden de la creación. Es por eso que el verbo varat solo se usa para la acción divina en el Antiguo Testamento. El Dios que crea los cielos y la tierra es el Dios que crea un pueblo para sí, para que le adore, para que le sirva, para que le obedezca. Ese verbo también se usa para el milagro divino de crear un corazón nuevo en el hombre dispuesto a obedecerle, como lo expresa el salmista en el Salmo 51, versículo 10.
Amén, amén. Gloria al Señor. Qué buena la descripción que podemos obtener así de esos testimonios del Señor que son muy firmes, como dice la palabra. Y nosotros podemos contemplar la supremacía del Señor en el mundo como creador, como rey, como juez, y lo hemos visto durante toda esta semana, como juez soberano, y todo eso tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de esos testimonios, de los testimonios del Señor. Esos testimonios, que en hebreo es la palabra edut, decreto, ley, testimonios, se refieren al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Están mayormente arraigados estos conceptos a lo que fue la teocracia en el Antiguo Testamento, y esos testimonios, esos mandamientos, esos decretos, esas leyes son muy firmes, dice en el Salmo 93:5, como hemos visto, y reflejan la estabilidad y permanencia del trono de Dios y también la firmeza del mundo que el soberano Dios del universo creó y que sostiene con su palabra. Cuando nosotros vemos el término hebreo traducido como firme, de la que deriva la palabra española amén, transmite la noción de fiabilidad, fidelidad y firmeza. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Y qué bueno saber eso a la luz de la palabra de Dios, qué bueno poder comprender que esos testimonios son establecidos para siempre. Dios con ello garantiza la integridad de sus promesas, de sus mandatos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora al garantizar el carácter inmutable de su gobierno y totalmente exigente al pedir al pueblo respuestas de confianza y también de obediencia a Dios. Muchos prefieren creer que Dios cambia y que sus métodos cambian a lo largo del tiempo para no sentir responsabilidad hacia esas leyes, hacia esos testimonios que, como dice la palabra, y es el tema de la lección para este jueves 18, son muy firmes. Al mismo tiempo, la falta de justicia en el mundo se describe poéticamente allí en los Salmos como un temblor de los cimientos de la tierra. Por eso en su momento, dice el salmista, si fueren sacudidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y eso es interesante porque estamos asistiendo en este siglo XXI a una sociedad cuando está sacudiendo los fundamentos, especialmente los fundamentos morales de la sociedad. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Se va a unir con esos que están rebajando las normas morales y espirituales en el mundo? ¿Se va a confabular? ¿Bajará la norma ética? La ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Así, los justos no serán sacudidos porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, esa ley que les proporciona estabilidad, seguridad, y por eso el corazón de los hijos e hijas de Dios está firme, está seguro. ¿Pero firme en quién? ¿Seguros en quién? Seguros en el Señor. Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios. No hay para ellos tropiezo, para los que aman la ley de Dios, dice este salmo. Y eso implica la protección y la conducción de Dios en la vida. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y es lo que anhelamos. No una paz que venga producto de la guerra como hace el mundo, sino la paz que surge del interior, de esa conexión con Dios y de poder amar su santa ley. Dios es un Dios soberano y justo. Eso lo podemos ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, no solamente para una época, para un momento, sino para 1000 generaciones. La base para el pacto de Dios es la ley, es su ley, esa es la base del pacto, hay que obedecerla. Como usted bien mencionaba, las normas éticas y morales de este tiempo han sido pisoteadas, echadas por tierra por la sociedad y por el mundo en el cual vivimos. Pero un llamado claro hay en la palabra de Dios a obedecerle, a poder prestar atención a los testimonios, a la ley de Jehová, para vivir a la altura ética, moral que Dios espera de cada ser humano. Por lo tanto, no es coincidencia que uno de los temas principales del libro de los Salmos sean los mandatos del Señor. De hecho,
El Salmo 1 nos invita a eso. El Salmo nos presenta que hay que deleitarse, hay que meditar en la ley de Jehová, y no solamente un momento, sino de día y de noche. El Salmo 119 se centra de manera íntegra en la ley de Jehová, en la Torá, porque ellas son vida para el alma, para el corazón. Cuando hay un concepto distorsionado de quién es Dios, entonces hay un estilo de vida también distorsionado de cómo debemos proceder en nuestro actuar cada día. Es por eso que reconocer a Dios como creador, su obra, quien dio vida a todo cuanto existe a través del poder de su palabra, todo lo trajo a la existencia, nosotros también tenemos el privilegio hoy de andar y de vivir a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La visión que los salmistas presentan de la ley de Dios difiere, y decía usted también hace un ratito, Pastor Rondón, difiere de la idea común que prevalece en muchos círculos cristianos y no cristianos en el día de hoy. Una idea que sostiene que la ley divina es un conjunto de normas rígidas que debemos obedecer y que debemos guardar de manera estricta, que no debe ser de esa manera, o que no sufriremos la consecuencia, que no importa cómo vivamos. Es una manera distorsionada como presentan el llamado que Dios hace a una vida de obediencia por amor a Él, así como Él nos ha amado a nosotros y dio a su Hijo para salvarnos. A propósito de esa ley divina, el rey David afirma que los testimonios de Jehová son perfectos y convierten el alma. Hacen sabio al sencillo, la ley alegra el corazón e ilumina los ojos. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar o decir lo mismo de los códigos y las leyes de nuestros días en el país donde nos envolvemos y vivimos? ¿Cuánto podemos decir eso? Que las leyes que nos rigen hoy en nuestra sociedad son leyes que iluminan, que convierten el alma, que hacen sabio al sencillo, cuando realmente esas leyes son pisoteadas y no puestas en práctica de la manera como realmente están escritas en sus propios códigos. En relación al pacto de los mandamientos de Dios que Él mismo ha establecido, son directrices que nos iluminan, que dan entendimiento y que nos permiten disfrutar de una relación profunda con nuestro Rey, Creador y Juez. La ley de Jehová es más vinculada a la idea de la enseñanza, de la disposición que Él tiene de bendecirnos. Esa es la razón por la cual el Salterio, el libro de los Salmos, describe los estatutos de Jehová como tesoros de valor incalculable, que son las más deseables que el oro, o deben ser más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulce que la miel del panal. Estar bajo la ley de Jehová, estar en el pacto, obedecer el pacto que Él ha dado y que Él ha establecido, eso significa que podemos disfrutar de una relación estrecha, amistosa y de deleite con la deidad todopoderoso. Amén, amén. Y es posiblemente el sentido más práctico de los testimonios del Señor, de sus leyes, sus mandamientos, los cuales son muy firmes. La palabra de Dios se representa como una lámpara. Salmo 119, verso 165. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara para guiar los pies del salmista, para guiar los pies de los hijos e hijas de Dios hoy en día también, y así protegerlos de las trampas ocultas de los enemigos. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios, obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas, de problemas, de dificultades. Más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. Esto nos lleva a recordar el hecho de que nuestro amante Dios, en su inmensurable sabiduría, ha establecido principios eternos. Esos testimonios que son muy firmes, principios eternos, los cuales se manifiestan en cuidado y amor por sus criaturas. Podemos ver cómo la nación de Israel, mientras obedecía estos testimonios, estos mandamientos, se mantenía en prosperidad y seguros de sus enemigos. Cuando quebrantaban la ley, especialmente los que tenían que ver con idolatría, inmediatamente era como que caía la cerca que los había estado protegiendo. Venían los enemigos, los invadían, los llevaban cautivos como esclavos.
Desobedecer la ley de Dios trae esclavitud. Y hoy el enemigo ha llevado que desde muchos púlpitos se esté diciendo que la esclavitud la da la ley de Dios, que los que guardan los mandamientos están bajo esclavitud. Incluso algunos se van más lejos, dicen que están bajo maldición. El diablo utilizando a tantas voces dentro de la cristiandad, desde cuántos púlpitos cada primer día de la semana se ha estado atacando la ley de Dios, se ha estado atacando los testimonios, esos que son muy firmes, hablando en contra de la ley de Dios, y luego sorprendiéndose, porque hay una doble moral, luego sorprendiéndose de la degeneración y de la degradación social que vive nuestra generación, y luego sorprendiéndose, entre comillas, de que las personas están violando las leyes humanas. Alguien que no sea capaz de temer a Dios tampoco respetará al ser humano. Si no teme a su Creador, mucho menos respetará a un humano, a uno de sus semejantes. Esos principios eternos, inmutables, que están establecidos muy firmes, como dice en Salmos, esos principios, al ser quebrantados por el hombre, Dios decidió que había que escribirlos ahora en tablas de piedra, ya que por el pecado, pues el ser humano no los guardaba, no los grababa en su corazón. Estaba ahora corrompido, sus pensamientos eran solamente de continuo al mal. Pero la Sagrada Escritura nos declara la perpetuidad de esos divinos principios. Por eso se escribieron en piedra, de forma inmutable. Por eso dice el salmista: fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La ley de Dios, amigos oyentes, es inmutable porque es un trasunto de su carácter. La Biblia declara que al ser de origen divina, la ley posee los mismos atributos de su autor. De paso, el amor es el principio que sustenta el gobierno de Dios. Él, como soberano del universo, requiere que sus criaturas le adoren, le obedezcan, pero no por imposición, sino por amor. Toda respuesta hacia Dios debe ser generada por sincero y profundo amor hacia su persona. Por eso el apóstol Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo nos constriñe. Interesante, el Señor amplió todavía mucho más esa idea, enseñando que es guardando sus mandamientos como permanecemos en su amor. Dice el Señor Jesús en Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan, el discípulo amado, también comprendió estas palabras y lo plasmó en una de sus cartas de la forma siguiente. Segunda de Juan 2:3-5. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Claramente está dado el mensaje que usted acaba de mencionarnos aquí en este texto, el Salmo, como decíamos en el día de ayer: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, diciéndonos o enfatizándonos que sus testimonios son muy firmes. Dios no se muda, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los 10 santos preceptos de la ley de Dios enunciados por Cristo mismo en el Sinaí fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Esa ley de los 10 preceptos de amor son las normas de amor grande que Dios ha establecido para ser presentada para todo ser humano. La antigua iglesia judía constituyó el pueblo de Dios grandemente favorecido, sacado de Egipto y reconocido como tesoro peculiar divino. Las muchas preciosas y grandísimas promesas dadas para ellos como pueblo fueron la esperanza y confianza de la iglesia judía. Aquí confiaron y creyeron que su salvación estaba asegurada. Ningún otro pueblo profesaba ser gobernado por los 10 mandamientos como lo era el pueblo de Israel, pero una obediencia que no procede del amor no es aceptada por Dios, sino rechazada. Así es, definitivamente.
Amigos y hermanos, no olviden que los testimonios de Dios, sus testimonios son muy firmes. Y este tema lo hemos estudiado en este jueves 18 de enero en el marco de la lección número 3, cuyo tema general es El Señor reina. Y el texto a memorizar está contenido en Salmo 93:1. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Al cierre de esta lección, diríjanos en oración, Pastor Matos. Padre, gracias porque tus testimonios están firmes. Gracias. Eres un Dios que no cambia, que eres firme en lo que ha establecido, porque no mudas tu pacto ni cambias lo que ha salido de tus labios. Y en esa promesa confiamos y con amor te pedimos que nos des la fuerza para poder obedecerte, amarte y servirte como tú lo mereces. Amén. Danos un día de bendición y paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.